Aunque considero válido el hecho de hacer reseñas constantes a productos completamente ficticios con un nivel de seriedad casi nulo, en donde trate de realizar comparativas y buscar mensajes palpables a la realidad, hay ocasiones en donde considero que cambiar un poco de aires es reconfortante, y comentar sucesos reales que resulten inverosímiles es una buena manera de hacerlo. Al mismo tiempo que esto, personalmente me resulta interesante el hecho de dar a conocer este tipo de acontecimientos aún de la forma superficial que lo hace esta película, que en sí no documenta lo que sucedió en la dictadura, sino que va más ligado a la experiencia de ser un rehén político. Y con esta premisa nos sumergiremos hoy en lo que se siente ser un prisionero por el simple hecho de pensar diferente. Pero antes de pasar a hablar de la película, me siento en la obligación de dar un contexto rápido sobre la situación que conllevó este periodo oscuro de la historia uruguaya. De los años 50, Uruguay venía sufriendo un progresivo estancamiento de la producción industrial y de las exportaciones. En consecuencia, este inconveniente, la situación económica sufrió un retroceso mayor, acompañado de una fuerte inflación y el descontento de los diferentes sectores sociales. En este contexto, Pacheco Areco asume la presidencia tras el fallecimiento de Óscar Gestidio en 1968. En su gobierno, Areco se caracterizó por sus políticas de reajuste económico que se limitaban a controles monetarios que empeoraban a largo plazo los ingresos y el nivel social del país. Al final, el gobierno de Pacheco Areco vendría acompañado de fuertes conflictos laborales, paros y huelgas en donde los métodos utilizados para contener las reacciones de la población eran cada vez más duros y fuera del marco constitucional previsto. En esta época, los Tupamaros, un movimiento armado que adquirió notoriedad por devenir en una guerrillera urbana de extrema izquierda, surgen como la mayor oposición al cuestionable mandato de Areco. Pero el mandato de Areco no fue la peor parte que se llevaron, puesto que esto fue aún peor en el posterior mandato de Juan María Bordaberry, que inició en 1972, en el cual fueron vencidos militarmente para posteriormente, el 27 de junio de 1973, proceder a un golpe de estado que duraría 12 años, en donde se encarcelaron a 9 dirigentes tupamaros, entre los que se destacan Euleterio Fernández Uiboro, Mauricio Rosenkopf y José Mujica. Este régimen totalitario duró hasta el retorno de la democracia parlamentaria en el Uruguay, con el mandato de Rafael A. Diego, acompañado de la liberación de los dirigentes tupamaros a partir de una ley de indulto. Creo que con esto ya queda entendida la situación en donde se maneja la película, así que mejor paso a hablar de lo que transmite esta misma. Uno de los aspectos más poderosos es su exploración de la resistencia humana y la capacidad de encontrar esperanza y humanidad en circunstancias extremas. A pesar de las torturas y el aislamiento, los tres hombres encuentran formas de comunicarse, ya sea entre ellos a partir de código Morse, como con sus familias en las visitas. También se muestra como ellos, aún con las condiciones más desfavorables, intentan mantener su lucidez mental y su sentido de la identidad. Esta resistencia interna es lo que finalmente les permite sobrevivir a la brutalidad de su confinamiento. La película también invita a una reflexión sobre las implicaciones éticas y morales de la tortura y la represión política, al mostrar la deshumanización de los prisioneros y el intento sistemático de destruir sus personalidades. Ejemplo de esto es la escena donde el sargento les habla personalmente a los tres, riéndose de la condición precaria en que se encuentran, advirtiéndoles que sus acciones pueden perjudicar a sus familiares. El guión de esta película se basa en testimonios reales, lo que confiere una veracidad histórica que resuena profundamente en el espectador. A través de diálogos y las situaciones presentadas, se consigue transmitir no solo el sufrimiento físico de los personajes, sino también su lucha interna por mantener su cordura y humanidad. La interacción entre los tres prisioneros, a menudo caracterizada por una mezcla de camaradería, desesperación y humor negro, muestra la complejidad de las relaciones humanas en situaciones extremas. Pero vamos a pasar más en profundidad, y vamos a empezar con el trato que se utiliza con los rehenes. La más básica y común son las raciones mínimas de comida, y suficientes para mantener una salud básica. La desnutrición y el hambre son constantes, lo que debilita sus cuerpos y sus mentes, al mismo tiempo que son privados de estímulos sensoriales básicos. Sus celdas están a menudo completas de oscuridad o con iluminación mínima. No tienen acceso a libros, radios ni ningún otro tipo de entretenimiento o información, lo que agrava su sufrimiento psicológico. Pero el más destacable y específico, sin duda, es la prohibición del habla. A pesar de estar relativamente cerca uno del otro, los hombres tienen completamente prohibido comunicarse. Cualquier
intento de interacción es severamente castigado. Sin embargo, ellos encuentran maneras ingeniosas de comunicarse en secreto, como lo comuniqué con anterioridad, lo que muestra su resiliencia frente a la opresión de las Fuerzas Armadas. El que se muestra como el individuo que más sufre es José Mujica, principalmente cuando se lo encierra en esa especie de torre, un momento particularmente angustiante. Mujica empieza a intensificar el escuchar voces y ruidos que no están allí, un claro indicio de que está al borde de perder la cordura debido al aislamiento extremo y la falta de estímulos sensoriales, como comuniqué anteriormente, ya que a diferencia de los otros dos prisioneros que están en situaciones menos radicales, él se encuentra completamente solo. Esta escena subraya el impacto psicológico del confinamiento prolongado, mostrando que aunque se quiera dar un mensaje de esperanza, lucha y valentía, las adversidades logran afectarnos significativamente. De la misma manera, empieza a recordar cuando le daban choques eléctricos a la cabeza y la primera vez que tenía una confrontación con la policía. En otro momento, su nivel de paranoia se eleva a tal punto de sospechar de que le habían instalado una antena en el cerebro para espiar sus pensamientos y sacarle información. Su desconcierto con la realidad llega a ser tan extremo que desespera a su propia madre. En su contraparte, Mauricio podría considerarse como el que más ingenio tuvo para mantener la compostura, esto mayoritariamente ligado a su relación con el sargento, la cual contemplo como una muy interesante. Esta empieza cuando Mauricio ayuda a un guardia cualquiera a escribirle una carta a una chica del que él está enamorado. El guardia no, Mauricio, evidentemente. Tras esto, se expande el rumor de que entre los cautivos había un poeta que había guiado a un oficial en la conquista de una dama. Por esta premisa, el sargento hace que se lo acerquen, para que lo concluye a realizar lo mismo. Mauricio ayuda al sargento como una estrategia de supervivencia, pero este acto no es meramente altruista, es el medio para crear una conexión que podría resultar en un trato menos severo, o en pequeñas ocasiones que hagan su vida en prisión un poco más llevadera. A medida que Mauricio y el sargento interactúan más, parece surgir una especie de empatía mutua. El sargento comienza a ver a Mauricio no solo como un prisionero, sino como un individuo con talentos y conocimientos valiosos. Por su parte, Mauricio logra ver una chispa de humanidad en uno de sus opresores, lo que podría suavizar su visión de la rigidez y la crueldad del régimen. La relación entre Mauricio y el sargento no necesariamente transforma el curso de sus vidas, pero deja una marca en ambos. Para el sargento, las cartas y los consejos de Mauricio representan un momento de esperanza y deseo en medio de su vida, rutinaria y opresiva. Para Mauricio, este episodio es un testimonio de su capacidad para mantener la humanidad y dignidad a través de los actos de ingenio y compasión. Sin embargo, no se podría terminar de hablar de este filme sin nombrar la escena final. Esta refleja el sentimiento de una nación que emerge de la oscuridad de la dictadura hacia la luz de la justicia. La reacción de la gente simboliza el deseo colectivo por la vuelta de la democracia y la celebración de aquellos que sacrificaron su libertad por el bien común. No solo Mujica, Rosenhoff o Fernández Huiboro, sino que todos los tupamaros son vistos como víctimas de la opresión, al mismo tiempo que símbolos de resistencia y esperanza. Puede presenciar el sufrimiento y la resistencia de los protagonistas a lo largo de la película. La audiencia experimenta un sentimiento de catarsis y alivio. La alabanza pública funciona como un bálsamo para las heridas abiertas de los años de la tortura y aislamiento, proporcionando un cierre emocional tanto para los personajes como para el espectador. El micro, que habitualmente representa el confinamiento en esta escena, se realiza como un símbolo de liberación. Un vehículo que ha transportado a los hombres a través de sus momentos más oscuros, ahora los lleva de regreso a la luz de la libertad. El aplauso de la gente simboliza la restauración de la dignidad y el reconocimiento de su lucha heroica. De esta manera, con todo lo dicho y un contexto más amplio, la película sirve como un recordatorio del impacto duradero de la dictadura en América Latina, los tratos inhumanos que se utilizaron en este tipo de periodos y la importancia de la memoria histórica para no volver a recurrir a estas extremistas formas de opresión ideológica. La historia de Mujica, Rosenhoff y Fernández Huiboro no solo es un testimonio de resiliencia personal, sino que también un ejemplo de la lucha colectiva por la liberación y la justicia. José Mujica, tras su liberación y eventual ascenso a la presidencia de Uruguay, se convirtió en un símbolo de reconciliación y de la probabilidad de transformar el sufrimiento personal en un compromiso con el bienestar social y la democracia.